Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Amigos, ¿sabían ustedes que los peruanos no necesitaremos visa para visitar Europa? ¿Qué tan cierto es esto? Para hablar al respecto nos acompaña en este momento Ramiro Escobar. Él es analista internacional y columnista del diario La República, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. En realidad este es un proceso que va a durar todavía unos meses, ¿no? Yo no me atrevería a decir un tiempo preciso, pero puede durar medio año, un año incluso, ¿no? Porque lo que ha pasado es que una comisión, la Comisión de Asuntos Interiores y de Migraciones del Parlamento Europeo, ha aprobado un dictamen, ¿no? Para que la propuesta del gobierno español de que se suspenda la visa para Perú y Colombia, no es solo para Perú, ¿no? Pase al Pleno del Parlamento Europeo. Entonces, es apenas el primer paso. Ok, es ¿no? un proceso entonces. Sí, falta que pase al Pleno del Parlamento Europeo y luego tiene que pasar a la Comisión Europea, que es como el ejecutivo de la Unión Europea, y luego tiene que pasar al Consejo Europeo, donde lo ven los ministros del interior de los países que forman la Unión Europea, que son 28. Entonces, todo este proceso va a demorar unos meses, como comprenderás. El Parlamento Europeo se reúne una vez al mes durante una semana. El Parlamento Europeo tiene además 751 parlamentarios, es mucha gente. En esta comisión han votado 55, la votación ha sido 50-5, tres votos en contra y 2 abstenciones. Esto señala que hay un viento a favor, pero es interesante que expliquemos cuál es rápidamente la arquitectura de este voto, ¿no? Hay 7 partidos en el Parlamento Europeo. El Partido Socialista, o el Frente de los Partidos Socialistas, el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha, la Izquierda Unitaria, los Verdes, un grupo que se llama Conservadores y Reformistas, otro grupo que se llama, tiene un nombre un poco largo, pero es un grupo de liberales, ¿no? Entonces, los socialistas y los populares, que son, digamos, la centro-izquierda y la centro-derecha, están a favor de este dictamen, a favor de esta decisión, ¿no? Entonces, en esta comisión, y muy probablemente hagan lo mismo en el Pleno, lo que nos da viento a favor, pero luego tiene que pasar por estas instancias que te estaba señalando. Son por lo menos 2 o 3 instancias más para que esto realmente se concrete, ¿no? Entonces hay que aclarar este punto, porque normalmente el gobierno del presidente Ollanta Humala se estaba diciendo como que, bueno, nosotros fuimos los que impulsamos. Entonces, ¿quién fue quien dio la iniciativa para que no se necesite visas a Europa? Bueno, fue el presidente Mariano Rajoy, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, los parlamentarios andinos han impulsado este proceso y también los diplomáticos peruanos, ¿no? Entonces, sí hay que sí, es cierto, sumarle por puntos supuesto. a este gobierno. O sea, no es que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, lo propone y nosotros esperamos sentados a que esto avance. Exacto, ¿por qué se da la iniciativa y cuáles van a ser los beneficios para los ciudadanos peruanos y colombianos? Eso es interesante que lo sepan las personas que nos escuchan en todo el país, ¿no? Primero, esto es una suspensión, ojo, de la visa de turismo, que dura 3 meses, ¿ya? No es exacto, como en un primer momento dijo el presidente, ¿no? Me permitiré corregirle la plana muy respetuosamente, que esto es una visa para ir a trabajar, ¿ok? Esta es una visa por 3 meses. Para turismo. Para turismo y eventualmente para negocios. Por ejemplo, ¿qué podría hacer una persona si se suspende esta visa, ¿ya? Es decir, lo que estaba tratando de señalar hace un momento no es que es una visa, sino que se suspende la visa que antes uno pedía por 3 meses, ¿no? O a veces por una estancia más corta, para ir allá por turismo, pequeños negocios. O sea, quiere decir que durante 3 meses uno puede ir solo con su pasaporte a los países que están dentro del ámbito de la Unión Europea, que son 28. ¿Ok? En esos 3 meses, ¿qué puede hacer uno? Eso es importante que lo sepan nuestros televidentes, ¿no? Puede hacer turismo, no solo en España, ojo, en todos los países de la zona Schengen. 26 países o 21 países, si no me equivoco. Llegan a ser 28, porque 28. Hay un par de países que Suiza, por ejemplo, no está en la Unión Europea, pero está en la zona Schengen. ¿Ok? Entonces, puede hacer turismo, puede viajar por varios países de la zona. Puede, por ejemplo, participar en algunas pequeñas ferias comerciales. Eso le convendría, por ejemplo, a nuestros pequeños y medianos empresarios, incluso a los grandes empresarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, un empresario o un pequeño y mediano empresario que tiene su MIPE, ¿no? Si quiere ir a una feria, si quiere hacer algún contacto de negocio, ya no tendría que hacer todo el trámite de la visa que antes se hacía, sino tendría que
simplemente ir con su pasaporte y podría haber un mayor intercambio comercial y un mayor flujo turístico, ¿no? Estaba leyendo en la República salieron unas declaraciones de Carlos Canales, el presidente de Canatur, Sí. Según las cuales más o menos 200.000 personas van del Perú hacia la Unión Europea al año. Con esto el flujo podría aumentar mucho más. Eso significa ingresos para los países de la Unión Europea, en hoteles, en visitas, ¿no? En consumos, ¿no? Aumentaría la posibilidad de hacer negocios o contactos para negocios. Entonces tiene todas esas ventajas para los dos lados. Esta es una de las situaciones donde las dos partes ganan, ¿no? Lo que en inglés se dice win-win, ¿no? Porque el ciudadano común y corriente que también tiene sus parientes en alguno de los países de Europa, por ejemplo, también podrá visitarlos, ya no es que necesite visa, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, hay que señalar que hay, digamos, una cierta exageración en torno a la cantidad de visas que se han negado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en España, me parece que el año pasado se solicitaron 23.000 y se negaron cerca de 3.000. O sea, no es que se nieguen la mayoría, ¿no? Se otorgan muchas, pero se niega o se negaba una cantidad importante, ¿no? Ese proceso terminaría y entonces ahora durante 3 meses uno podría viajar libremente solo con el pasaporte. Ahora, Ramiro, entonces no se necesita más que solo el pasaporte, no se necesita otro requisito para poder viajar a la No se va a Unión Europea. necesitar. No se va a necesitar. No está aprobado todavía. Ojo, Tienes ¿no? mucha razón, porque todavía no se ha hecho En unos oficial. meses se confirmaría, pero en este momento todavía hay que esperar. No hay que pensar que uno puede pasar Navidad en Madrid, digamos, ¿no? Claro. Todavía no va a ser así, ¿no? Claro, pero porque actualmente, ¿cómo es la situación, por ejemplo? ¿Es difícil acceder a una visa hacia Europa? Bueno, depende, ¿no? Aquí hay algo que está muy marcado y ese es algo que se puede leer, digamos, en clave de la escena política y económica internacional. ¿Por qué nos están ofreciendo esto? ¿No? Porque estamos en una situación macroeconómica favorable, ¿no? Si estuviéramos en una situación económica estrecha, no se daría esta situación o se daría más difícilmente. Pero también porque quizás los países europeos están en crisis, ¿no? También es como un mutuo, tú decías, ganas tú, gano yo también. Exactamente, ¿no? Quizás es un poco triste decirlo, ¿no? Pero la migración siempre está muy marcada por la situación de pobreza de quien pide o quien quiere migrar, ¿no? Si quien quiere migrar tiene recursos, se le dan las facilidades. Si quien quiere migrar no tiene recursos, puede terminar hundiéndose en el Mediterráneo, como tristemente ha sucedido en cerca de la isla de Lampedusa, en Italia, ¿no? Ahora nosotros estamos de alguna manera transitando al otro lado del mostrador, ¿no? Es decir, estamos en una situación macroeconómica aceptable, insisto, macroeconómica, como este programa sale en varios departamentos y regiones del país. Yo soy muy consciente de que hay muchas personas en el Perú que no pueden viajar todavía, ¿no? Que no tienen recursos suficientes como para viajar a Europa. Esto va a favorecer a una clase media, digamos. Pero de todas maneras es importante, ¿no? Porque de alguna manera algunos microempresarios, por ejemplo, que tienen sus productos orgánicos en las regiones, pueden abrir un contacto para exportar sus productos. ¿Por qué no? Empezar a hacer contactos de negocio. Para eso puede servir, ¿no? Para eso puede servir, pero hay que verlo con paciencia. Puede servir también para promocionar algo que está muy de moda, la gastronomía. La gastronomía. ¿No? Entonces, tiene una serie de ventajas que nos pueden poner, digamos, en un carril de mejorar nuestra imagen, mejorar nuestra actividad comercial, mejorar el flujo turístico y mejorar en general nuestras relaciones con Europa, ¿no? Ahora, nosotros como peruanos, como ciudadanos y como autoridades, ¿no? Tenemos que ser bastante maduros en este proceso, es decir, bastante responsables. O sea, no se tiene que aprovechar esto para que vaya un flujo inmenso de personas a quedarse, ¿no? Es más, probablemente nos den algunas restricciones. Claro, algunas restricciones después de los 3 meses que quizás antes no había, no lo sé, ¿no? Pero en esos 3 meses hay que entender que se pueden hacer ciertas cosas, pero no quedarse a trabajar como se creía, ¿no? Además, o algunas personas creen, ¿no? Digamos, esta visa también se da a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio. También ¿Es uno de los requisitos también o no? Claro. Como estamos viendo hace un momento, ¿no? La política y la economía nunca están separadas, ¿no? Entonces, como se firma un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Aumentan los vínculos. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea además tiene otros componentes. Un componente político, un componente de cohesión social, ¿no? Entonces, todo eso hace que nuestras relaciones mejoren, ¿no? Que nuestro intercambio con esta zona, esta región tan importante del mundo, se vuelva más fluido y tenga, digamos, cada vez se abra más, ¿no? Pero insisto en que de parte de las autoridades peruanas y de los propios ciudadanos hay que portarse de manera muy responsable con esto, ¿no? Esto no significa que están abriendo la puerta a todo el mundo. Están sacando una restricción que va a permitir
afianzar los lazos comerciales, a facilitar los viajes turísticos, ¿no? Los intercambios culturales, que son muy importantes, ojo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, ¿no? Antes ocurría, más de una vez, eso ha sido, yo creo, muy triste y muy criticable, que algún grupo cultural, musical, de danza ha querido viajar, o algunos deportistas han querido viajar a un evento y les han negado la visa. Eso sí ha ocurrido, se ha denunciado más de una vez, eso ya no ocurriría, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver todavía, vamos a esperar el pronunciamiento oficial, que sí. Eso tú dices que es un proceso y más o menos 2 meses según tu opinión. No me atrevería a dar una fecha determinada entonces. Podría durar más, porque acuérdate que la reunión del Parlamento Europeo es una semana al mes. Entonces faltan 3 instancias, entonces eso podría durar hasta el próximo año, no sabemos en qué fecha, pero yo no creo que sea tan pronto, ¿no? Yo creo que podría ser a mitad del próximo año o hacia fines del próximo año, no hay una fecha determinada. Para finalizar, Dime. ¿Por qué entonces algunos parlamentarios europeos se oponían a a quitar estas restricciones? Bueno, la posición de los parlamentarios europeos frente al tema de la inmigración está marcada por su signo político, ¿no? Por lo general, digamos, los grupos de izquierda, centro-izquierda, los verdes, ¿no? Son más favorables a, digamos, flexibilizar los parámetros de la migración, ¿no? Los grupos más de centro-derecha y derecha son más desfavorables a esto. Pero en este caso ha habido una coincidencia entre el Partido Popular Europeo, que es un partido de centro-derecha, o sea o el bloque popular europeo que agrupa a los partidos, por ejemplo, Democracia Cristiana, el Partido Popular de España y otros, con los partidos socialistas, como el Partido Socialista Obrero Español y otros partidos socialdemócratas de Europa, en apoyar esta iniciativa, ¿no? Y entonces eso hace que ya haya un bloque mayoritario que haga que esta propuesta tenga viento a favor. Pero las personas que se oponen por lo que nosotros estamos viendo en la Unión Europea, ¿no? En los países donde hay gobiernos más de derecha o grupos incluso xenófobos, hay más problemas con la migración, ¿no? Entonces, creo que eso puede tener algún peso, digamos, en toda esta historia desde que se hace la propuesta hasta que se aprueba, pero como repito, ya que estamos en una situación macroeconómica favorable, no estamos en el riesgo de que esto se bloquee tan fácilmente. Pero un añadido, ¿no? Sí creo que hay otros asuntos migratorios más urgentes en la Unión Europea, como por ejemplo lo que ocurre en Lampedusa, Italia, donde es una barcaza, lo que ocurre en Francia con la expulsión de una niña gitana, ¿no? Entonces, el tema migratorio en Europa está muy crispado, ¿no? Provoca mucha preocupación. Entonces, eso puede hacer también que nuestro pedido, o el pedido que ha hecho el gobierno español, demore un poco porque quizás no está en la lista de prioridades, o en todo caso está, tiene una importancia secundaria frente a otros problemas migratorios de más peso, ¿no? Este tema debe ser que todavía está para rato. Bueno, yo le diría a los televidentes que nos escuchan, tómenlo con calma, vamos a esperar. Nuestra diplomacia, los parlamentarios andinos están actuando, esperemos que ellos no pierdan, digamos, el ritmo de influencia sobre este asunto, creo que no va a ser así, y confiemos en que se van a apuntar de manera responsable, representándonos a todos los peruanos, para que esta gestión llegue a un buen fin, ¿no? Y así sea, Ramiro. Muchas gracias por aclararnos el panorama. Amigos, conversamos con Ramiro Escobar, analista internacional y columnista del diario La República, a propósito de esta noticia, que tanto peruanos y colombianos no necesitarán visa para viajar a Europa. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.